Hechos capítulo 20, y vamos a empezar leyendo en verso 17, y vamos a leer hasta el verso 35. Es un pasaje bastante largo, y yo no pretendo de poder desarrollarlo adecuadamente hoy. Repaso de lo que está aquí y poder encontrar una enseñanza clave para nuestras vidas y sacar algunas conclusiones y aplicaciones para nosotros hoy. Pero vamos a empezar leyendo el texto. Yo estoy aquí en Hechos capítulo 20, verso 17. Orar, y sobre el final vamos a reconocer a cualquier otro que nos manda saludos hoy día. Hechos 20, verso 17, la palabra de Dios dice así. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo todos vosotros, entre quienes ha pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que harán cosas perversas para arrastrar tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado. Así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir por Dios. Bendito Padre, no porque merecemos de tu presencia, sino porque tú mismo nos has mandado acercarnos en oración sin cesar. Señor, este es un día de emoción para mí. Me siento muy emocionado al contemplar las madres, sus vidas,
Me siento muy emocionado por ver con mis ojos a la familia Sánchez aquí en Pilar. Me siento muy emocionado, Señor, por lo que tú vas a seguir haciendo en esta tu iglesia. Y a la vez, Señor, una emoción muy fuerte a considerar que este va a ser mi último domingo aquí con esta familia que tanto amo. Señor, nuestro enemigo ha buscado dispersar, lastimar al rebaño y ha hecho un trabajo muy arduo, muy profundo, utilizando a sus herramientas para hacerlo. Pero Señor, nosotros sabemos que tú eres más grande, tú eres mayor, tú eres nuestro Dios, todopoderoso, soberano, a lo cual esta mañana nos agachamos las cabezas para decirte con toda honestidad, el Señor, en nuestros corazones primero, pero sobre su creación en este mundo. Oh Señor, que nosotros podamos glorificarte hoy, adorarte con integridad, a considerar que tú eres digno de confianza, aun cuando nos encontramos frente a situaciones de transición, como lo vamos a vivir en esta semana. Oh Señor, ruego que tú bendigas a este pueblo aquí en Pilar. Señor, no parece ser justo tener que dejarlos cuando hay tanto para hacer. Y es por eso, Señor, que esta mañana reconozco que no vas a compartir tu gloria con nadie, ni conmigo, ni con ningún otro ser creado. Tú solo vas a ser honrado y glorificado a través de nosotros. Por lo cual, alabamos tu nombre. Santificado sea el nombre del Señor. Y rogamos que al repasar este discurso del apóstol Pablo con estos pastores, una reunión pastoral, que no estuvo tan solo hablando con los pastores, sino estuvo hablando con todas las congregaciones en las cuales ellos representaban, que él esperaba que iban a volver a sus congregaciones para compartir esas noticias y para consolidar la unidad dentro de la iglesia alrededor de las personas que Dios había nombrado como líder. Porque el ministerio es de Dios, no de ningún ser humano, no de ninguna organización humana, no de ningún grupo exclusivo. El ministerio es de Dios. Gracias por poner al pastor Pablo Sánchez y su familia en el ministerio. Gracias por traernos hasta aquí. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a sus esfuerzos, que tú los fortalezcas, que tú los hagas crecer tremendamente a través de esta experiencia. Y que no tan solo Pilar esté creciendo, sino que la obra de Quillo esté expandiéndose debido a visión impuesta en el corazón del pastor Pablo y compartida entre los hermanos. Estos hermanos que a veces están demasiado ocupados para testificar a un vecino, a un compañero de trabajo, que pueden empezar a captar la visión y decir, por algo estoy aquí. ¿Y cómo puedo glorificar a Dios pasando más tiempo sin estar activamente obrando, labrando la tierra, la cual Él me ha dado, en la cual Él me ha puesto? Señor, te agradecemos esta mañana por esa despedida, esta charla, porque realmente exprese en términos bíblicos mucho de lo que yo siento hacia esta congregación.
Pido, Señor, que ellos lo puedan tomar por lo que es una exhortación de seguir hacia adelante sin decaer el ánimo y caerse en desánimo. Pido, Señor, que tú nos animes hoy a través de tu palabra. Que tú obres a través de lo que se va a ver en el texto hoy para nuestro bien, para tu honra y gloria. Sobre todo, Señor, queremos eso, tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos nuevamente en Hechos, y no porque se continúa en Hechos, es que naturalmente Pablo, en su experiencia como hacedor de discípulos, está haciendo que haya una conclusión. Y esa conclusión aquí es justamente la conclusión de varios años en el ministerio. Nosotros queremos sacar una conclusión importante hoy, y es que el ejemplo fiel produce futuras generaciones de discípulos de Jesús. Lo voy a repetir. El ejemplo fiel produce futuras generaciones de discípulos de Jesús. Eso quiere decir que nosotros de ser ejemplo fiel para producir nuevas generaciones de discípulos de Jesús. Ahora, nuestro texto arranca en verso 17, dice, cuando llegamos, Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos en la iglesia. Nosotros entendemos el contexto que en vez de subir a Éfeso y nunca jamás poder salir de allí, Pablo llama a los pastores y dice, vengan acá, les voy a decir algunas cosas. Y les voy a compartir acerca de su pensar hacia el pasado y hacia... Va a hacer resumen del pasado y va a sacar algunas conclusiones cuanto al futuro. Me hace acordar cuando leo este texto de la experiencia de un misionero que fue muy decepcionado cuando él regresó de su misión en África. Yo lo he compartido en el pasado, pero lo voy a volver a compartir aquí porque creo que encaja muy bien con mis circunstancias y la situación que estamos estudiando en Hechos 20. Después de 40 años de servicio fiel al Señor como misionero en África, Henry Morrison, en castellano, Enrique Morrison y su esposa regresaban a Nueva York. Ahora, eso es hace tiempo atrás, y entonces están regresando en un barco, en una nave, no están en un avión, no existían todavía. Mientras el barco se acercaba al muelle, Enrique le dijo a su esposa, mirad esa multitud, no se han olvidado de nosotros, con alegría. Sin embargo, sin que Enrique lo supiera, el barco también transportaba al presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Theo estuvo a bordo, después regresaba de un viaje de Casa Mayor en África. Roosevelt salió de la fanfarría mientras la gente vitoreaba, ondeaba bandas y los periodistas esperaban sus comentarios. Enrique y su esposa se alejaban lentamente sin ser. Pararon un taxi y los llevó al departamento de un dormitorio que les había proporcionado la misión. Durante las siguientes semanas,
Enrique quiso, pero no pudo dejar atrás el incidente. Se estaba hundiendo más profundamente en la depresión cuando una noche le dijo a su esposa: todo esto está mal. Ese hombre vuelve de un viaje y todo el mundo se organiza fiesta, y gran fiesta para él. Damos nuestras vidas en fiel servicio a Dios durante todos estos años, pero a nadie le importa. Su esposa le advirtió que no debería sentirse así. Enrique, respondió ella, lo sé, pero no puedo evitarlo. Simplemente no está bien lo que estás sintiendo. Su esposo luego le dijo: Enrique, ¿sabe que a Dios no le importa si lo interrogamos honestamente? Necesitas decirle esto al Señor y arreglarlo ya. Serás inútil en su ministerio hasta que lo hagas. Enrique Morrison luego fue a su habitación, se puso de rodillas a la sombra de Habacuc. Comenzó a derramar su corazón al Señor en lamento. Señor, tú conoces nuestra situación y lo que me preocupa. Con mucho gusto le servimos fielmente durante años sin quejarnos. Pero ahora, Dios, no puedo sacar este incidente de mi mente. Después de unos 10 minutos de ferviente oración, Enrique regresó a la sala de estar con una expresión de paz en el rostro. Su esposa le dijo: me parece que has resuelto el asunto. ¿Qué pasó? Enrique respondió: el Señor lo resolvió por mí. Le dije lo amargado que estaba de que el presidente recibiera este tremendo regreso a casa, pero a nadie, ni siquiera nos recibió cuando regresamos aquí. Cuando terminé, me pareció que el Señor puso su mano en mi hombro y simplemente me dijo: pero Enrique, todavía no estás en casa. Imagina conmigo, por favor, un momento, los miles de africanos que deberían haber anticipado la llegada de Enrique cuando por fin llegó a casa, a estar para siempre con el Señor. Hermanos, en nuestro texto hoy vamos a ver cómo Pablo se despide de la obra misionera en Asia, confiándoles a los pastores y a la misericordia y protección de Dios. Esa protección se veía en la provisión de líderes adecuados para la tarea. Ellos ahora iban a poder utilizar el ejemplo de su líder, Pablo, el apóstol, para ser líderes espirituales, porque así el ejemplo fiel produce futuras generaciones de discípulos de Jesús que nosotros terminamos siendo el resultado de aquellos años del ministerio del apóstol. Justo antes de entrar en el texto de esta mañana, quiero dar una pausa para darle la bienvenida a la familia Castillo. Buenos días. Mariela, feliz día. La familia Francois, Marlene, feliz día. También allí, feliz día para Carolina, no sé si nos está acompañando. Gracias. Feliz día, Graciela. La familia Landa de Unquillo, Ariel Wilson nos acompaña. Hola Ariel, y saludos a tu señora y a tu mamá también. Saludos a Viviana allí en Unquillo. Feliz día, Viviana. María Rosa nos está saludando. Feliz día, María Rosa. Que Dios te bendiga. González, y feliz día a tu esposa Mario recién regresó
de su viaje para estar con la familia y damos gracias a Dios por el buen viaje que él tuvo y por esa tremenda oportunidad. Rubén y Shadira nos saludan y sus vidas. Feliz día, Shadira. Que Dios te colme de bendiciones. Llegando a nuestro texto en Hechos capítulo 20, Pablo envía y dice, quiero que ustedes vengan a la costa, así que yo quiero dar una recomendación desde arranque que cada reunión importante pastoral es bíblico. Aquí Mileto está sobre la costa, a mí me encanta la costa, a mí me encanta la playa, entonces, bueno, tomarlo como lo queréis, pero bíblicamente reuniones importantes deben hacerse en la playa. Por eso Mar del Plata está aquí, cerca de Buenos Aires y por ahí próxima reunión, próximo encuentro de hacedores de discípulos debe hacerse en Mar del Plata. No sé, bueno, sugerencia, ¿no? Pero, ¿por qué en Mileto? Pablo está costeando, está en un barco y parece que ese barco está a sus órdenes porque él a veces baja del barco y ellos lo esperan mientras que él va caminando y saludando a distintos hermanos por esa costa. Pero estando en Mileto, él llama a los ancianos y los hizo venir. Y nosotros aquí en la primera sección de este saludo, versos 17-25, un ejemplo digno de seguir para la iglesia. Pablo va a dejarles entender que su ejemplo de trabajo entre ellos es digno de ser seguido. Hermanos, si nosotros siempre vamos a estar buscando la paja del otro, del ojo del otro, nunca jamás vamos a tener a un ejemplo a seguir. Porque si al ver que otro tiene problemas, que otro no es perfecto, que no le podemos admitir esos desperfectos, jamás vamos a poder decir aquel es digno de ser seguido. Y si vos no tenés a alguien a quien podés fielmente seguir, vas a ser un blanco fácil. Y debemos reconocer desde el arranque que el apóstol Pablo también sabe que es así, por lo cual al llamar a su persona, a los ancianos, y años después Lucas hacer acordar a todos los de esta zona de las palabras que pronunció Pablo en esta ocasión, al escribir el libro de los Hechos. Nosotros reconocemos que muchas de las palabras que Pablo pronuncia aquí en versos 17-25 y aún hasta 35, terminándose las advertencias, ya se hacen real las acciones y ahora es necesario acordarnos de lo que dijo Pablo porque su ejemplo tan fiel sirve hasta el día de hoy para nosotros. Pero no es. Y vamos a ver en el texto que Pablo está imponiendo una carga sobre los líderes de la iglesia local que tiene un propósito. ¿Cuál es? Que cada generación cuente con líderes, ejemplos fieles. Pero entonces ahí cometí un error, ¿no? Yo dije líderes, ejemplos fieles. Y la mitad de listo, esto no es para mí. Porque yo no soy líder. Yo no soy líder, así que bueno, no sé qué va a decir ahora en adelante, pero yo no voy a continuar escuchando esto, porque yo no soy líder. Nadie jamás va a venir a mí y decir, bueno, queremos que vos ocupes un lugar de liderazgo. Entonces, sepan que nuevamente el mensaje va a los líderes para ser compartido, difundido entre los hermanos. Porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser un ejemplo fiel.
Y si siendo un ejemplo fiel llegas a una posición de liderazgo, gloria a Dios. Pero aún sí, no con un nombramiento de una posición de liderazgo, el ejemplo en sí demuestra que sos líder de algo, sea de tus hijos, alguien, sos líder. Entonces, por favor, no apagar sus mentes ahora que recién estamos entrando en este texto. Dice aquí, verso 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Tenemos aquí una descripción de la obra y sus características. Y Pablo está diciendo, yo pongo ejemplo de cómo se debe hacer la obra y ahora te voy a dar una descripción de lo que con sus características. Y entonces, si el punto número 1 es un ejemplo digno de seguir para la iglesia, nuestro primer subpunto, ¿cuál es? De la obra y sus características, aquí en versos 17 a 19. Y tengo varios subpuntos aquí. Número 1, Pablo apela a su humildad de buscar estatus. Verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad. La descripción a lo que él dice, quiero dejarles con algo. Quiero que ustedes se fijen bien. Él dice, mi humildad. Pero él no está diciendo que nunca la voz. Si nosotros vamos a 2 Corintios y leemos capítulos 10, 11, 12 y 13, ¿sabe qué vas a concluir? Que Pablo se levantó la voz muchas veces y lo tuvo que hacer y tuvo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien sabe hacer lo correcto y no lo hace, a él le es pecado y es digno de la reprimenda. Y yo he recibido la reprimenda y yo he reprimido a algunos de ustedes. Y algunos cruzan los brazos y dicen, yo no sé si merezco eso. Perdón que me río. Ninguno de nosotros merecemos cualquier cosa excepto el infierno. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que ganamos. Trabajamos arduamente para ganar el infierno. Pero por la gracia de Dios, no nos va a tocar si es que hemos recibido por fe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, quien nos ha limpiado de todo, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha nombrado así. Entonces, cuando Él habla de la humildad entre ellos, Él está hablando no de que Él habló con voz suave siempre. No te equivoques, no es lo que está diciendo. Cuando Él habla de humildad, Él habla de que Él lo buscaba enseñorear sobre ellos conocimiento bíblico al efecto de que ellos vengan a Él en búsqueda de consejo bíblico, en búsqueda de la respuesta correcta. Él ansiaba ver a ellos descubrir que a través del Espíritu Santo y exposición a la palabra de Dios, que ellos iban a crecer espiritualmente. Y su expectativa fue muy alta y ellos rara vez cumplieron con su expectativa. Pero en vez de decir, viste, sos un tonto, no sabes nada de las cosas, ¿qué les animaba a hacer una y otra vez? Sino, ánimo, siguen meditando, siguen estudiando, siguen creciendo. Entonces, cuando sirviendo al Señor con humildad, Él dice, yo no estaba buscando estatus. Yo no estoy buscando nombramientos. Yo no estoy buscando títulos. No estoy buscando que ustedes me vengan con, ¿cómo se dice cuando se hace algo escrito en mármol o en
en metal y se lo presenta, es un trofeo, ¿no? Un reconocimiento escrito, no sé cómo se llaman esas cosas. No necesito trofeos, no necesito títulos, no necesito humildad. Que Él crezca mientras que yo mengue. Eso es lo que está diciendo. Número 2, lágrimas. La segunda parte del verso 19 dice, y con muchas lágrimas, sirviendo al Señor con muchas lágrimas. Creo que he llorado más en el 2020 que en muchos años. ¿Por qué? Porque en muchos casos he llorado por personas de esta congregación. Y siento todavía este dolor en mi pecho por mucho que ha pasado en este último año. Y cuando es necesario que me haga responsable, me hago responsable. Pero a considerar todo lo que ha pasado en el 2020, yo digo, con lágrimas, no soy el único responsable aquí de todo lo que ha sucedido. Entiendo lo que quiso decir el apóstol Pablo. Muchas lágrimas, la decepción de lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que alguien al escuchar las buenas nuevas las va a rechazar? Y eso tiene un vínculo con lo que viene en número 3, paciencia frente a las persecuciones. Porque en la última parte del verso 19 dice así, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y él dice, es mi propio pueblo, que ellos saben que Dios va a enviar a su Redentor, pero al recibirlo o al verlo, no lo recibieron, sino lo rechazaron y lo crucificaron. Y ahora que yo estoy anunciando las buenas nuevas, y me dicen, bueno, estas son cualquier palabrería de aquel hombre. No, perseguirme para hacerme daño. Entonces podemos entender por qué tantas lágrimas, no tan solo por las almas perdidas, sino también por las almas que al escuchar las noticias buenas, las buenas noticias, rechazaron las mismas. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Qué dificultad! Entonces Pablo dice, ustedes han visto mi obra, que no estoy buscando títulos, ni posiciones, ni nombramientos. Yo estoy constantemente buscando con lágrimas entregar el mensaje de la salvación y he mostrado paciencia frente a las persecuciones que he sufrido una y otra vez. Acuérdense de que le apedrearon, le echaron fuera, capítulo 16, Filipo. Están encarcelados. ¿Dónde fue apedreado? En la ciudad de Timoteo. Sí. Listra. Justo eso. Iconio, Listra. Apedreado en Listra. Perdón. Wow, mi memoria. En los años no había nosotros. Nosotros llegamos aquí a verso 19, esa primera sección, y vemos esa descripción de la obra y sus características, y eso pasa en verso 20 a 21 a una delineación del lugar y contenido de la obra. Mire esa, él dice, ¿dónde se ocurrió todo esto? Verso 20, y como nada que fuese útil señores, públicamente y por las casas. Nosotros entendemos primero públicamente fue el recinto, el lugar de predicación, casa por casa. Y mire el contenido, porque en verso 21, testificando, anunciando y enseñando, verso 20, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa, no? Algunos han intentado separar esas dos cosas, decir, bueno,
arrepentimiento es para los judíos, como él menciona judíos y gentiles, y fe para los gentiles. En fe, pero le faltaba arrepentimiento, pero los gentiles le faltaba todo, así que no vamos a jugar así. ¿Por qué? Porque la Biblia deja en claro que el arrepentimiento y la fe, las dos cosas son siempre necesarias para poder llegar a Dios. Si vos decís, yo tengo fe en Dios, no es suficiente para ir al cielo. Pastor, ¿qué más me falta? Arrepentimiento y fe. ¿Qué es el arrepentimiento? Es llegar a reconocer que vos mismo sos merecedor del infierno, que no hay forma de evitarlo aparte de fe en Jesucristo. Porque muchos dicen, yo tengo fe, pero yo hago las cosas conforme a mi manera. Pero verdadero arrepentimiento con fe, ¿sabe qué es? Mira, es muy gráfica. Mira esto. Este es arrepentimiento y fe en acción. Tú eres mi Señor. ¡Mándame! ¿Cuántos de ustedes se han frente a Dios por fe, diciéndole, te creo hasta que me puedas mandar al continente de África, al continente hasta los confines de Rusia, a Antártida si sea necesario? Yo soy siervo inútil tuyo, Señor, porque lo único que merezco es el infierno, así que me arrepiento de mi pecado y confío por fe en ti. Tú eres mi nuevo Rey y Señor. Si no hiciste esto, tu fe no es suficiente, porque te falta arrepentimiento. Pero ¿qué tal si te arrepentiste? Oh Señor, perdóname por todo lo malo que te he hecho. Pero no hay ninguna fe de que Dios tiene control de tu vida, que Él es amo de tu vida. Tu arrepentimiento no es nada. Yo tengo un familiar mío, pariente mío, que ha arrepentido tantas veces. ¿Y sabe qué? No es salva. ¿Por qué? Porque rehúsa creer. Rehúsa rendirse a Dios por creer que Él va a hacer de su vida algo mejor. Oh, arrepentimiento, sí, yo lo hice a tal año y tal edad, y claro que sí, pero no hay cambio en su vida. ¿Sabe por qué? Porque no hay fe de que Dios está cambiando. Ahora, la sección de la delineación, vamos al número 3, la declaración. Declaración de los próximos eventos en la obra. Hablando por fe, Pablo dice, verso 22, ahora he aquí, ligado yo el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hermanos, tomo una pequeña pausa para resumir la vida ministerial de Pablo. Si nosotros podemos descifrar más o menos los tiempos, desde que él subió a Jerusalén, primera vez para conocer a alguno de los apóstoles, aparte por Bernabé, introducido, después perseguido, y él huye a su ciudad natal, desde el cual Bernabé, el día del futuro, lo busca y lo lleva a Antioquía para ministrar. Desde ese arranque de su ministerio hasta el final son aproximadamente 10 años. 10 años. 12 quizás. 10 años. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 10 años en el Señor? El apóstol Pablo ministraba 10 años. Y mirad lo que logró. En 10 años. ¿Te das cuenta? Algo de la forma de que nosotros lo estamos haciendo en el siglo XXI está mal. Y por lo cual estamos intentando introducir verdaderos discípulos y hasta discípulos, porque si no, vamos a continuar pasando largos periodos de tiempo y vamos a tener escasos discípulos en estas generaciones.
Cuando parece que no es necesario, que tan solo invertir en nuestra vida un poco de tiempo, podríamos ver a Dios obrar tremendamente. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Verso 21. Ligado yo al Espíritu. Wow. Verso 23. Saben que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te habló? No verbalmente, no aquí. ¿Cuándo fue la última vez que vos escuchaste al Espíritu Santo de Dios dirigir tu vida? Yo estoy frente a una familia que está nueva aquí en Pilar. Y no puedo sino estar asombrado. Porque hay una señorita frente mío que hace poco tenía su corazón ligado a un cierto lugar físico y decidió abandonar aquel lugar. Me conmueve. Me parece que el Espíritu de Dios habló a su corazón. Está un hombre que hace poco estuvo bien metido en el ministerio y trabajando para el Señor y trabajando secularmente. Y cae una cuarentena y él me expresa verbalmente, ojalá que yo nunca más tuviera que volver a trabajar secularmente y dedicarme al ministerio. Yo digo, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarte con ese deseo? Pero cuando por fin, a través de la iglesia Pilar, le viene un llamamiento a aceptar, permita que el Espíritu de Dios le tocara el corazón para decir, lo considera, lo vamos a orar, creo que sí. Junto con su esposa también. Yo no sé de Mili es bastante jovencita, tiene 12 años, ¿no? ¿Correcto? 12. Yo no sé cómo Dios estuvo obrando porque es más jovencita. Pero digo, ¿cuándo fue la última vez que al estar expuesto a la palabra de Dios y escuchando su voz y buscando su voluntad, que el Espíritu de Dios te habló y te direccionamiento a tu vida? Porque Pablo dice que sin esto, nada vamos a poder hacer. Y entonces, él dice, yo no sé qué me espera, increíblemente. Él tiene convicción de más sufrimiento por la causa de Cristo, aquí en versos 22 y 23. Él dice en verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él tiene la certeza de seguir predicando sin importarle el costo. Y nosotros escuchamos rumores y abandonamos nuestro llamado a llevar adelante la misma obra en nuestra generación. Rumores. El COVID se puede contagiar por el aire. El COVID no se puede contagiar por el aire. El COVID está por todo. El COVID está en ciertas zonas. El COVID. Estamos hablando como si fuese el COVID más poderoso que Dios, quien es quien nos da salud. ¿Dónde está la obra de Dios en estos últimos 7 meses? No puedo arriesgarme, pastor, que tengo una familia que está conmigo y tengo basta de las excusas. Yo no quiero saber acerca de tus excusas. Yo quiero escucharte decir, el Espíritu Santo de Dios me ha dicho, quédate en casa. Alberto Fernández, el presidente de esta patria, no es el Espíritu Santo de Dios. Ninguno de sus ministros son. Y mientras que nosotros seguimos orando por ellos, ¿por qué? Porque son nuestras autoridades.
Ellos no son la autoridad sobre nuestras vidas, sino Jesucristo el justo y su Espíritu que mora en nosotros. Por lo cual, cuando llegamos al verso 24 y vemos esa actitud del apóstol Pablo, él no está siendo soberbio. Él está diciendo, lo que he aprendido es andar en el Espíritu Santo de Dios a tal efecto que me habla a mí. ¿Y sabe qué me dice? Cosas desagradables. Me confía hasta las cosas más desagradables. Te espera. Lo que acontecer, diciendo en verso 23, me esperan prisiones, tribulaciones, y yo no sé si se va a acabar mi vida junto con esas cosas. No sé. Pero eso nos lleva al verso 25, la compleción de la tarea, en aquel. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más milagros. No es mi caso, ya te lo dije. Yo compré pasaje de ida y vuelta. Creo que es la voluntad de Dios que yo esté aquí nuevamente. Pero si no, la obra tiene que continuar. Pero ¿quién está a cargo de la obra? El pastor está a cargo. No, el pastor está delante de la obra para guiar, cumplir con el ministerio. Si entendemos correctamente 4, 11, 12. El ministerio pertenece a ustedes, él es ministro, pero también ustedes son ministros y ministras. Y eso nos lleva a versos 26 y 27 para completar esa primera sección. Un diseño en conferir la totalidad del Evangelio. ¿Cuál es el plan del diseño? Versos 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo es tajante en decir, mirad, yo me despido de ustedes por la voluntad del Espíritu Santo de Dios, pero yo quiero que ustedes sepan que como si, mira, qué pena, qué lástima, que no, me estoy yendo y quiero que deje bien claro lo que yo he hecho hasta aquí es predicar todo lo que yo sé en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Y en mi caso, porque hace 3 años atrás nosotros implementamos, 3 años y medio ahora, cambios tremendos. 2017, arranque de 2017. Cambios vienen. Los demás líderes asustados. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer esto? Y lo presentamos. Bueno, supongo, no sé cómo vamos a hacer esto, pero parece bíblico, vamos a hacerlo. Y lo empezamos a implementar. Y al terminar, nos enfrentamos con personas que dijeron, a mí no me gusta. ¿Saben por qué no me gusta? Porque requiere de mí fidelidad, fe y arrepentimiento. Cruzaron los brazos y rehusaron moverse más. A los cuales yo hoy digo exactamente lo mismo. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y no he menguado frente a los ataques. La misma postura. Ahora, ¿reconozco mis errores? Sí, los reconozco públicamente. Los reconozco. Y nuevamente pido perdón por cada error hecho en mí. Y a la misma vez continúo diciendo que soy un hombre imperfecto, por lo cual puedo pedir perdón. Pero ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios me habla y me dice, es necesario, Jaime, que cuando vos reconocéis o alguien te hace reconocer que hayas el intento, tenés que pedir perdón, arrepentirte, buscar implementar un nuevo cambio.
Eso quiere decir que es fácil. Ahora nunca jamás lo voy a volver a hacer. Algunos tienen esa expectativa equivocada. Pero si yo tengo esa expectativa de vos, ¿dónde está tu cara? Esa clase de trato entre nosotros. El trato entre vos y yo tiene que ser la de mostrar gracias. Eso es lo que quiero hacer hacia vos y no hacia mí. Pero ahora me voy. Entonces, el que viene a ocupar mi lugar, ¿sabe qué? Pido por favor que ustedes tengan el mismo trato con él. Porque en algún momento él va a ponerse delante de ustedes y él va a decir, como dice aquí en verso 31, fíjense. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche, de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué fue? Entonces, ese es el resumen de su vida. 10 años. Mirá lo que logró. Mirá lo que logró por estar guiado por el Espíritu Santo. Brevemente veamos la segunda parte aquí, que estamos en búsqueda de ser ejemplo fiel para producir futuras de discípulos de Jesús. Entonces, en el segundo punto aquí tenemos un plan para el futuro de la iglesia. Versos 28 a 35. Rápidamente. Mientras que en la primera parte vimos una exhortación implícita por parte del apóstol Pablo, aquí encontramos una exhortación explícita. Mire verso 28. Por tanto, viendo todo lo que ha sido mi ejemplo para ustedes, quiero que ahora ustedes implementen el plan para el futuro. ¿Cuál es el plan? Mirar por nosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo nos ha dado. Sobrevedor. Para apacentar como un pastor, la iglesia del Señor. ¿De quién pertenece la iglesia? ¿El pastor Pablo? No. ¿De la misión? No. ¿De ustedes? No. La iglesia es del Señor. ¿El ministerio es el Señor? La iglesia es el Señor. La cual Él ganó por su propia sangre. Estar en alerta, dice. Dios redimió a la iglesia. Entonces no nos debe de sorprender cuando falsos quieren entrar y quieren apoderarse de algo que no es de ellos. Ese se llama. Los chorros están afuera y adentro, dice. Increíblemente. Y no importa si es chorro abierto o chorro de guante blanco. Los dos existen. Cuídense, dice. Guardar. Estar en alerta y guardar, versos 29 a 30. Guardar contra los ataques de ellos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de nosotros los rapaces. Él dice, desde afuera van a entrar buscando hacer daño. Que no perdonarán al rebaño. Inocentes. Hola, vos sos más grande, más gris que nosotros. Pero te amamos. Entra. Sí. Mira los cuán filosos que son. Increíble. Mira cómo te cae la baba cada vez que me miras. Mira a mí. Mira esto. Eso es medio raro, pero ¡bienvenido! No. ¿A quién se dirige? A los pastores. Y cuando tu pastor se levanta y dice, guarda con esto. Cuidado con aquel. Si vos no estás atento, dicen, sí, señor, sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabe qué puede suceder? Tu muerte. Daño. Pero no tan solo de afuera, porque la iglesia tiene esto, ¿no? Tiene esto de bueno. Son muy, muy cautelosos y dispuestos a ponernos en alerta con los quienes vienen de afuera. Pero no tan solo, no termina aquí, verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen. Interesante la jugada con las palabras. Porque Pablo dice, hombres que hablan cosas perversas para arrastrar así a los que discípulos. Entonces, él está poniendo en relieve que estos hombres para lucir o para querer intentar hacerse pasar por discípulos, pero no lo son, porque un verdadero discípulo se conoce por sus frutos.
Por sus frutos lo conoceréis. Y después de tardarse una estación u otra, esperando que haya fruto. Pero cuando no hay fruto, y no hay fruto, y no hay fruto, y no hay fruto, debéis concluir que es hombre, no es discípulo. Número 3. Mantenerse firme. Eso es lo que dice versos 31 y 32. Por tanto, velad, acordándoos que por noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. No es que Pablo estuvo allí siempre como, bueno, señores, estos son míos, así que no les concedo a tu persona, son míos. Y ahora, bueno, tomad, porque yo no puedo estar más. No es la idea. Espero que no te entre en la cabeza esa idea. Yo tampoco me estoy diciendo, dice, bueno, tomá, estos son tuyos, ahora no sé qué vas a hacer con ellos, porque no. Pablo está admitiendo algo. Yo no puedo hacerme cargo de nada, sino porque el Señor no me permite, no me va a permitir más. ¿Significa que Él va a dejar de orar por ellos? No. Por eso Él dice, os encomiendo y a la palabra de su gracia. Porque al fin y al cabo todo esto tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Número 4. Respaldar a los necesitados. Versos 33 y 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha están conmigo, estas manos me han servido. Pablo dice, mi rol de misionero, yo los he venido para haceros cargo, para pedir. Ustedes me han ofrendado, algunos sí, y otros bien, pero no es que vengo pidiendo estas cosas. Y quiero que esto sirva de ejemplo, dice. Yo quiero que ustedes reconozcan que no estoy en búsqueda de recompensa personal. Ni oro, ni plata, ni vestido de nadie he codiciado. No es que vengo aquí para enriquecerme. Yo vengo aquí a favor de ustedes. Pero ahora, fíjense, dice en verso 35. He enseñado que trabajando así, ¿cómo trabajo? Verso 34. Estas manos me han servido. A todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado está el que recibe. Y Él dice, si ustedes no hayan aprendido, y si ustedes no van a conferir a sus congregaciones esa enseñanza, que al fin y al cabo nosotros trabajamos con nuestras manos, no para acumular mayor riqueza, sino para tener mayor oportunidad para ayudar a los necesitados. Si eso no te entra en la mente, si eso no forme parte de tu plan, no estás siguiendo mi ejemplo. Y Pablo dice, por favor, me estoy por despedir. Entonces, ¿qué dice? Últimas palabras. Miren, más bienaventurado es dar que recibir. No sé de ustedes, pero a mí me parece lógico que Pablo termine con las palabras, citando las palabras. Ahí termina. Yo estoy terminado. Palabra de Jesús. Hoy día sería como uno que tiene el micrófono en la mano y lo tira al piso. ¡Pum! Termina. Listo. ¿Por qué? Porque lo dijo. Para decir, ¿cuál es el contexto? El contexto es qué función y qué plan para el futuro va a tener esta iglesia. Ahora que me vaya, si ustedes no pueden ver mi ejemplo de dar a los necesitados una y otra vez y no pueden ustedes copiar, no entendieron. No entendieron. Porque tu plata y tu oro y tu vestimenta no he codiciado.
qué es necesario? ¿Por qué todo esto es necesario? Porque si nosotros no aprendemos del ejemplo que Dios nos ha dado, aún ejemplos imperfectos, ¿cómo es que vamos a esperar formar futuras generaciones de discípulos de Jesús? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos va a hacer Dios. Que Dios nos bendiga. Los encomiendo, hermano, que se cuide de ustedes hasta nuestro pronto regreso, para poder volver a verlos. Y que Dios nos esté consolando por estar encomendados a Dios y a la gracia de su palabra, de su evangelio. Yo sé que Él los puede sostener. No para mantenerlos en el mismo lugar, sino para hacer crecer más y más. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra alrededor de tu palabra. Ruego, Señor, que tú nos hagas entender la gravedad de la situación en la donde ciertas personas se han levantado en contra de tu voluntad, expresándose como los santos de Dios, cuando no lo son. Nosotros aquí, confundidos, abatidos, arrinconados por gracias, oh Señor. Las circunstancias pueden ir de mal en peor, pero siempre tenemos a tu persona. Siempre estás con nosotros. Tu Espíritu nos siga diciendo, pueden haber peores cosas más adelante. Pero, Señor, que nuestro testimonio sea que ninguna de estas cosas me viene, hago caso. Gracias, Señor, por estos años de pastorear a ese pueblo. Y ruego por que tú hagas más fructífero su ministerio que estos primeros 10 años. En el nombre de Jesucristo. Amén.